Buenas tardes, bienvenidos a TradingTV, bienvenidos a la sección del precierre europeo. Una jornada en la que los mercados han ido claramente a más. Es cierto que no ha habido una volatilidad muy especial y que no ha habido una exageración en las subidas, pero poco a poco van escalonando. En el caso del IBEX 35, subidas pronunciadas en referencia a lo que vamos pudiendo ver a lo largo del día, en torno a los 7.560 aproximadamente, y el resto de índices superando resistencias importantes. Es cierto que los máximos anteriores, en el caso del IBEX 35, ya fueron superados en la jornada de ayer, pero sus homólogos no lo habían hecho. Ya comentábamos en el precierre de ayer europeo, en el que veíamos como el DAX, el CAC 40, el Eurostoxx no había superado niveles de máximos anteriores. El único que lo habría hecho y que lo hizo en su momento fue el IBEX 35. Pero en la jornada de hoy, nuevas alzas para Europa, y en las que, o gracias a las cuales, el resto de índices de Europa, el resto de homólogos al IBEX 35 en el viejo continente han conseguido superar niveles importantes, muy importantes, que veremos a ver si son aguantados en el corto plazo. Es posible que veamos una consolidación de precios y posteriormente subidas en ese corto plazo, pero puede que no sea así, que aflojen o que pierdan gran parte de la fuerza que están imprimiendo o que están protagonizando los índices en estos momentos, y posteriormente haya caídas de corto plazo. Esto lo veremos lógicamente a lo largo de las próximas semanas, próximas sesiones, sobre todo de cara a la próxima semana. Las 3-4 primeras sesiones veremos unos movimientos importantes, ya no por la agresividad o por la volatilidad que puedan experimentar, sino por la relevancia de estos. Veremos si consolidan niveles o por el contrario se van para abajo. No hay que olvidar que todos los movimientos que están protagonizando o vienen acolados o vienen condicionados, en este caso, por el apoyo por parte de Angela Merkel a la canciller alemana sobre el plan de rescate al sector financiero español y sobre todo al plan de rescate presentado por el Banco Central Europeo con respecto a la parte de la deuda en Europa. También unos buenos datos del sector inmobiliario por parte de Estados Unidos, datos que en referencia a ellos vamos viendo cómo no eran tan buenos o no se veían tantas cifras o tan buenas cifras en permisos de construcción desde un mes antes en abril del 2009, un mes antes de la quiebra de Lehman Brothers, lo cual se antoja o se presupone, o muchos inversores especulan sobre la alternativa de que el sector inmobiliario en Estados Unidos ya se encuentre estacionado, ya se encuentre estabilizado, mejor dicho, y en este sentido vean cómo la recuperación económica puede ver ese punto de inflexión bajista, que de alguna forma desde ahí vuelva de nuevo a retomar posiciones, y eso se especula directamente por parte del consumo, esas cifras por esa Universidad de Michigan que hemos conocido. No hay que olvidar que 2/3 partes del PIB pertenecen al consumo estadounidense, y la jornada de ayer fue el sector que más alzas protagonizó a lo largo de la jornada. A continuación procedemos a ver la evolución de los gráficos. En este caso tenemos en pantalla el gráfico del CFD sobre el futuro del CAC 40. Estamos hablando del gráfico en diario y es cierto que este índice, los máximos anteriores, no los consigue superar con gran fuerza. En la jornada de ayer superaba esos 3.470, hoy parece que los quiere consolidar. Veremos a ver si consigue hacer un movimiento de throwback hacia esos 3.470, 3.465 puntos, y mientras no pierda la referencia del 3.450, seguiremos en consolidación alcista para el CFD sobre el futuro del CAC 40. Es ese nivel que está en horizontal ahora mismo, 3.450 puntos, sería esa línea que está en horizontal ahora mismo. De no perder este nivel, es posible que veamos un ratio alcista importante tras esa consolidación de precios. A continuación vemos la evolución del CFD sobre el futuro del DAX. En este caso vemos cómo esa evolución también es muy clara, es francamente favorable. Tras la superación de los máximos anteriores en torno a los 7.000 puntos, veíamos como en la jornada de hoy hace un 7.022 en estos momentos, pero el máximo ha sido en 7.034 y mínimo en 6.999, por lo que veremos a ver si esa consolidación alcista, ese movimiento de throwback, consigue aguantar al menos niveles en torno a los 6.983 y posteriormente niveles en torno a los 6.936. Si consigue aguantar estos niveles y ese movimiento de throwback lo realiza coherente y correctamente, es posible que veamos alzas importantes hacia niveles en torno a los 7.100, 7.140 paulatinamente y respectivamente.
Con respecto a continuación del CFD sobre el futuro del Eurostoxx 50, también superación de máximos anteriores en el corto plazo, una evolución claramente favorable en el medio plazo en términos absolutos para todos o la mayoría de los índices europeos, y vemos como en este caso la superación de los máximos anteriores que observamos en torno del 2440, 2450, una vez superados estos niveles, vemos cómo intenta consolidar en todo ese ratio. La jornada de hoy ahora mismo se encuentra haciendo 2.460, es cierto que el máximo ha sido muy por encima del precio actual, pero el mínimo también, por lo que bueno, estaremos especialmente atentos a ver cuál es el ratio que tiene. Veremos a ver esos 2.465 niveles en los que se encuentra ahora, prácticamente los niveles de apertura, 10 puntos por debajo de los precios de máximos de hoy, y aquí la consolidación pasaría por niveles en torno al 2.440, 2.430 aproximadamente. De aguantar estos niveles, es posible que veamos subidas importantes hacia el 2.560. De no hacerlo y hacer un escenario alternativo a este, su objetivo sería la zona de 2.350 puntos. Para terminar con los índices, observamos la evolución en la jornada de hoy del IBEX 35, un IBEX 35 en el que ya comentábamos en la jornada de ayer que la volatilidad se había hecho presa de él, pero de una forma positiva. Es cierto que los máximos anteriores, en torno a los 7.200 puntos, 7.230, eran superados a la alza con gran virulencia, con gran fuerza, y en la jornada de hoy consolidando bien estos niveles. Es cierto que los máximos están lejos de los precios actuales, aproximadamente unos 66 puntos sobre los 7.532 en los que cotiza ahora, pero muy lejos todavía de tener que realizar una consolidación alcista, por lo que es posible que veamos mayores alzas en el corto plazo para un IBEX 35, que también es cierto que no consigue en este caso no consigue superar al alza niveles en torno a los ratios que tiene de posibles subidas hacia esos 7.560 y que de alguna forma pueden servir o pueden funcionar en este caso como resistencia importante debido al hueco bajista que dejaba en torno a los niveles establecidos. Vamos a quitar esto para poder verlo con mayor claridad, a ver si nos deja de alguna vez esto. Vemos cómo ese hueco bajista que realiza el día 10, mejor dicho, perdón, de abril, es ese hueco bajista que deja en esa jornada, y veremos a ver ese ratio cómo evoluciona, de alguna forma qué posibilidades puede tener de cara a ese corto plazo, y veremos a ver ese hueco bajista, como comentamos, ese nivel de ahí. Veremos a ver si lo consigue aguantar. Si no consigue superarlo, como digo, debería ir en el corto plazo a marcar niveles de soporte en torno al 7.220, 7.230, y si vemos que pierde de nuevo este nivel, los 6.900 serían su próximo objetivo. Para terminar, en el caso de Europa, haremos referencia a la evolución. Un detalle antes de acabar con el IBEX 35 es lo que hemos comentado esta misma mañana a través de www.cfdesglobal.com. La posibilidad de que el IBEX 35 haya dejado una vuelta en W, un movimiento técnico bastante fiable, bastante bien seguido, y que en este caso podría tener una connotación claramente alcista de cara a las próximas jornadas. Otra cosa que también puede estar realizando o puede haber dejado en este caso el IBEX 35 es un hombro cabeza a hombro, con una neckline bastante bien marcada, bastante bien fijada, y que podría tener una proyección importantísima para un IBEX 35 que bajo mi punto de vista creo que sería difícil verlo, pero estaríamos hablando de ese primer hombro, sería la formación, esta sería la cabeza, y esto sería el segundo hombro. Es cierto que el segundo hombro es un poco pequeño, pero la cabeza es más pequeña que el primer hombro, y el hombro secundario es muy por encima del primero, por lo que técnicamente desde un punto de vista teórico es bueno, es fiable, es viable sobre todo, y que podemos ver de hecho recortes importantes en el IBEX 35 hacia soportes de esa tendencial que pasaría por esa neckline en torno a los 7.270 aproximadamente, por lo que pese a ver esos recortes que hablaríamos de caídas en torno a 300 puntos, un poco menos, 260, seguiríamos en una connotación alcista por ese cambio de tendencia.
En referencia a la posibilidad que tiene el eurodólar en el corto plazo, la jornada de hoy ha estado claramente teñida de números rojos, en una sesión en la que vemos como su evolución es claramente desfavorable, pese al buen comportamiento de la jornada de ayer. Vemos como sigue en ese rango establecido entre la zona de 1,24 figura y por la parte baja de 1,2060, pero que en el corto plazo, en el muy corto plazo, sigue marcando niveles de debilidad en torno al 1,2280 y posteriormente al 1,2254. Esos son sus soportes de referencia en el muy corto plazo, posteriormente la zona de 1,2181. Como resistencias, los ya mencionados 1,2400, 1,24 figura que se denomina, y en niveles en torno al 1,26 figura. De superar estos niveles principales, ese 1,24 figura, lo más probable es que la zona de 1,26 figura fuera su próximo objetivo. Jornada claramente bajista la jornada de hoy, veremos a ver cómo cierra esta misma noche y sobre todo veremos qué ratios puede tener de cara a esos movimientos en los que puede englobar. Poco más que comentar por mi parte, ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes, espero que haya sido de ayuda y que, bueno, que en este caso les haya servido de ayuda para sus próximos movimientos. Por mi parte, poco más que comentar, ha sido un verdadero placer. Mi nombre es Juan Enrique Cañanos, muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.